ellos y que realmente el Señor los bendiga y bendiga a esa iglesia con esto que ellos van a impartir allá. Dicho esto, bueno, vamos al tema de hoy, pero estaba pensando, repasando un poco los énfasis que el Señor nos ha ido dando este año, ¿no? Y la verdad que se puso bravo el Señor, porque nos ha dado un montón de cosas hermosas, por supuesto, ¿no? Nos habló de conquista, nos habló de cielos abiertos, nos habló, lo anoto porque, bueno, Maranata, que Él viene, nos habló de nuevas temporadas, nos habló también de amor sin límites y amor no fingido, y ahí ya nos empezó ¿no? Un poquito a tirar alguna oreja. Y ahora quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Nos manda a estar llenos del Espíritu Santo. En realidad no es una elección que nosotros podamos hacer. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo optativo, es un mandamiento. Imperativo, ¿no? Es el verbo. A ver acá las docentes, ¿no? El tiempo imperativo, sed llenos, sean. Es un mandamiento, no es algo que, bueno, a ver, si tengo ganas le digo al Señor. No. El Señor quiere hijos llenos de su Espíritu. Y bueno, ¿por qué se llama la prédica de hoy del desierto al jardín, la plenitud de Cristo? Bueno, el Señor este mes quiere justamente, como muy bien explicó Gabino en este fin de semana pasado, el Señor quiere llevarnos a la plenitud, ¿no? Este es el énfasis que vamos a tener en este mes y para siempre, ¿no? Porque esto es un comienzo, ¿no? Un punto de origen, pero queremos seguir creciendo en esto. Y todos, creo que todos queremos eso, ¿no? Si uno le pregunta a alguien que cree en el Señor, ¿querés ser lleno del Espíritu? Y sí, ¿quién va a decir? El que dice, bueno, si dice que no, ahí váyase, no puede ser, no, lo queremos, pero cuando después que escuchamos la prédica, después que lo pensamos, dijimos qué lindo, lo queremos, por ahí pasamos acá al frente, tomamos una decisión, pero después en el día a día, ¿cómo lo vivimos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podemos llevar a la práctica? ¿Yo puedo estar lleno realmente del Espíritu? ¿Cómo es esto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a quién tengo que mirar? ¿Quién puede ser mi ejemplo? Y bueno, ¿quién va a ser el máximo ejemplo, ¿no? Para llegar a la plenitud? ¿Quién tuvo y tiene la plenitud del Espíritu? Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Él es el maestro de los maestros, ¿no? Él es el que tuvo y tiene la plenitud en total. Entonces, qué mejor que mirarlo a Él y tomar ejemplo de cómo vivir una vida en plenitud. En esto que acabo de leer de Colosenses, eran unas palabras que Pablo había escrito para refutar unas herejías que había en la iglesia de Colosas, ¿no? Que se estaban infiltrando ahí, negando la divinidad del Señor. Y hace esta declaración que es tremenda, ¿no? Porque dice, toda la plenitud estaba en el Señor, ¿no? Es decir, la totalidad del poder, la totalidad del carácter de Dios estaba en Jesús y está en Jesús. En Él se halla toda la plenitud porque Él lo llena, lo completa todo y además la buena noticia es que en Él podemos nosotros lograr esa plenitud también. Ahora, tenemos que empezar a entender entonces cómo se daba esta llenura espiritual en Jesús, ¿no? Porque Él es nuestro fundamento. Y bueno, ¿cómo empieza todo esto? Si vamos a la palabra. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue bautizado. Y ese fue el momento muy importante, trascendental, porque fue el punto donde Él, porque hasta ese tiempo, bueno, no se sabía que Él era el Mesías. Muy pocos sabían que Él era el Mesías, muy pocos. Él vivió en Nazaret, estuvo sujeto a sus padres, dice, seguramente ayudando a José en la carpintería. No tenemos demasiados datos de lo que pasó, nos gustaría saber, ¿no? Qué pasó en esos primeros 30 años. Tenemos un episodio ahí cuando él tenía 12 años, pero no mucho más. Y de pronto empieza Juan el Bautista a predicar y a bautizar, y Jesús se acerca a ser bautizado. En Lucas 3, 21 y 22 dice que un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús.
Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió, cielos abiertos, ¿no? Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, estos dos versículos son tremendos, ¿no? Porque son muy breves, pero nos dan un magnífico panorama de cómo Dios se reveló en la plenitud de la Trinidad, porque ahí estuvieron presentes el Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, en un mismo acto, en un mismo momento, apoyando, manifestando que ese Jesús, que ese muchachito, que había estado en la carpintería de Nazaret, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Hijo que complacía, que llenaba de orgullo al Padre. Ahora, dice Pedro, por ejemplo, dijo en su primer discurso en Hechos 10, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios ungió con el Espíritu Santo, es decir, lo llenó del Espíritu Santo y poder. Y en Lucas 4, capítulo 4, vamos al capítulo siguiente del que vimos recién, empieza a decir, bueno, ¿qué pasó después de este bautismo? Porque uno se imagina... ¿Te imaginas que viniera así algo así como un Pentecostés de golpe acá y salimos todos como es que dice Ricky, ¿no? Llenos del Espíritu Santo? ¿Qué haríamos? Saldríamos corriendo a predicar, ¿no? Quizás a buscar a la plaza, qué sé yo. Acá pasó algo raro, porque Jesús no hizo nada de eso. Vamos a ver, dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Después del bautismo, Jesús lleno, ¿no? Ungido completamente, volvió del Jordán, del río, y fue llevado por ese espíritu que lo había llenado, ¿no? Y lo había ungido, fue llevado por el espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ay, ¿cómo? Fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto y para ser tentado por el diablo. ¡Wow! No sé, parece medio raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Dice que en otras versiones esta palabra que se traduce como tentar también se puede traducir como puesto a prueba. Aquí las palabras tienen un sentido de probar o examinar. Deriva de un término que significa atravesar, perforar. Es como que el Señor iba a ser escaneado, un escaneado espiritual, examinado y probado en toda su integridad. ¿Por quién? Por el calumniador, dice otra traducción, ¿no? Por el Satán, el acusador. Iba a ser probado el Señor. Cosas raras, no me pregunten porque hay muchas... Yo cada vez que preparo temas para hablar, me voy a veces con más preguntas que respuestas. Yo me las anoto, digo, bueno, algún día se las voy a ir a preguntar todas, me las va a tener que... Bueno, cuando estemos allá en su presencia creo que se nos va a revelar todo, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo es esto, Señor? Bueno, era una prueba necesaria, imprescindible. Él tenía que exponerse a las tentaciones y tenía que hacerlo en el desierto, en un lugar despojado de todo, donde no había nada terrenal a lo cual aferrarse. Tenía que ganar esa batalla, despojarse, si le quedaba alguna atadura de la carne, que no creo, pero si la tenía que despojarse absolutamente de todo interés de lo humano, entregarse completamente, y qué mejor lugar de un lugar donde no tenía la nada misma, ¿no? En el medio de la nada misma. Estaba viendo una foto de lo que es ese desierto, que se supone que Jesús anduvo ahí, realmente no hay nada de lo que aferrarse humanamente. Él tenía que confrontar en soledad las tinieblas con la palabra, y lo hizo con la palabra de Dios. Así que no creamos que la llenura del Espíritu es salir corriendo a hacer cosas. Las vamos a hacer porque Jesús las hizo, ¿no? Pero Dios se toma su tiempo para procesarnos y para modelarnos. Jesús, dice un autor acá, pudo morir en la cruz porque en ese desierto primero murió a toda aspiración carnal. De allí salió habiendo demostrado que nada lo iba a desviar del propósito y de la voluntad del Padre para él. Así que del desierto él salió con poder, con la autoridad espiritual para emprender el ministerio que tenía que cambiar el mundo, ¿no? Él renunció a usar su poder sobrenatural y los dones en su propio beneficio, y también él siempre dio los poderes que él tenía, los dio para bendecir a otros, no lo hizo para beneficiarse él.
En esos 40 días dice que era tentado, ¿no? Porque uno por eso piensa que fueron 3 tentaciones que tuvo. Hay estaba leyendo algunos comentarios y decía, él estuvo solo ahí, no estuvieron los discípulos. Así que ese relato de las tentaciones deben ser de primera mano, algo que él les contó a los discípulos. Y dice que estaba siendo tentado, es decir, que hubo una continuidad de tentación, pero posiblemente estas 3 que se mencionan, que quedan registradas, fueron las más relevantes, ¿no? O las que a él más le impactaron, quizás, no sabemos eso, ¿no? Pero están registradas en el Evangelio como 3 momentos, ¿no? Como tres instancias de tentación o de prueba para el Señor. Y en cada tentación Jesús lo respondió con la palabra escrita. Y acá tenemos una primera enseñanza. Alimentemos nuestro espíritu de la palabra, estudiémosla, aprendámosla, porque cuando tengamos que atravesar el desierto y tengamos una prueba, el Espíritu Santo nos va a sacar de nuestra mente esa palabra que tenemos ya incorporada, la palabra justa, la palabra apropiada, como hizo con el Señor. Fíjense, y esto va para ¿cuántos, preadolescentes hay acá? ¿Cuántos pre? Ahí hay uno. Bueno, Jesús tenía 12 años y ya había demostrado, mucho tiempo antes de esto que estamos hablando ahora, ya había demostrado un conocimiento muy interesante de la palabra, porque estuvo 3 días discutiendo con los teólogos más importantes de Israel la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Los chicos, especialmente los varones judíos, se aprendían el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, de memoria. De memoria, todo. ¿Cuántos versículos saben de memoria? Yo, los que me aprendí de chica me los acuerdo, los otros quiero acordármelo y no me sale, así que estudian la Biblia ahora que son jóvenes. Se los sabía de memoria. Y él no solamente se lo repetía como el loro, porque también les decía, va a poder memorizar y no entender lo que memorizaste. No, él la meditaba, él la pensaba, por eso pudo hacerle preguntas a estos sabios y encima les dijo lo que él opinaba y los dejó admirados. Bueno, tenía 12 años, así que no hay excusa. A los 12 años se puede y antes también. Lean de todo, porque algunos no leen el Paturcito existe todavía. Leemos nada más que el celular. Lean el celular, está bien, no hay problema, pero lean. Y la palabra completa, no de a pedacitos y cachitos así. Léanla con garra, con ganas. Porque encima cuando uno empieza a leerla dice, ay, me cuesta. Mentira, miren, nosotros la leíamos en la primaria, en la Reina Valera 1960, con el vosotros sois y oísteis y dijisteis, que se te enreda la lengua porque nosotros no hablamos así. Ahora tenemos 400.000 versiones, las tenemos en el teléfono. Mire, si alguno tiene excusa para decir que no lee la Biblia, es para... No, ahora no hay que hacerle chachacola, pero yo le haría, miren, ¿qué quiere que les diga? Así que háganme caso, lean la palabra, hermanos, que no se van a arrepentir, les aseguro que es hermosa. Y uno empieza a leerla y se empieza a entusiasmar y a seguir, y a mirarla y a leerla cada vez más y a entenderla. Y cuando empezás a entender, decís, wow, a ver esto, y cada vez profundizás más y cada vez te bendice más. Y Jesús tenía eso incorporado ya lo traía. Pero ahora, con toda esta plenitud que él va a tener un enfrentamiento con este acusador y él le va a dar batalla, y una dura batalla, con la palabra. En primer lugar, la primera tentación le dice en Lucas 4:3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Porque bueno, Jesús estuvo 40 días en el desierto, haciendo un ayuno prolongado de 40 días y bueno, después de 40 días sin comer le dio hambre. Y además parece que en el desierto las piedras parecen panes, porque tienen una forma así medio redondeada. Entonces le dijo, ¿así? Mirá qué desgracia, perdón, disculpe, qué desgracia. Ah, si sos el Hijo de Dios, como burlándose. Bueno, decir que las piedras se conviertan en pan. Bueno, esto parece así... pero pensemos un poco, ¿no? No es nada gracioso. Es muy astuto el enemigo, no hay que subestimarlo, porque con nosotros quiere hacer lo mismo.
nos busca la vuelta en lo que él cree que es más, en este caso creía que esto era lo más vulnerable de Jesús, porque acá había una necesidad física y lógica, ¿no? Después de tener hambre, pero él lo estaba llevando a querer, a partir de esa vulnerabilidad física, afectarlo en lo espiritual y derrotarlo en lo que más le interesa al diablo, que es derrotarlo en lo espiritual. Entonces quería que hiciera el milagro de crear comida de la nada y que convirtiera las piedras en pan. Así que quería llevarlo a que usara sus poderes sobrenaturales para obtener beneficios naturales, ¿no? Terrenales. Y bueno, para refutar esta primera prueba, Jesús va a tomar una palabra que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, que lo voy a leer porque todas las referencias de las palabras que él le contestó estaban en el Antiguo Testamento, en la Biblia que él tenía en ese momento, ¿no? Te acordarás de todo el camino en el desierto. Mire qué palabra, ¿eh? Le dice a Israel Dios, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no tus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, eso es lo que le dice Jesús al diablo, sino que vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Qué pasaje, ¿no?, que eligió Jesús para contestarle, ¿no?, en lo que estaba pensando él, porque no es una casualidad que le haya contestado con esto. Este tema del desierto es un tema recurrente en la Biblia, ¿no? Tenemos el pueblo de Israel que atravesó el desierto, tenemos muchos episodios, inclusive Jesús solía ir a lugares desiertos también para orar y hacer un retiro, digamos, con el Señor. Y bueno, y de la misma manera que el pueblo de Israel había sido afligido por 40 años, él fue afligido en esos 40 días, ¿no?, en ese desierto. Y también fue probado, como dice este pasaje, ¿no?, para ver si realmente iba a ser capaz de obedecer hasta el máximo lo que Dios quería, ¿no? Y bueno, él fue sustentado también con pan del cielo, porque él fue capaz de decir después también que su comida era obedecer la palabra de Dios. Se lo dijo también a los discípulos, ¿no? Mi comida es obedecer la palabra de Dios. O sea, está bien, tengo hambre, todo, pero primero está la obediencia a la palabra de Dios. Ese día en el desierto, Jesús le recordó a las tinieblas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Después de un tiempo, ya en el ministerio, Jesús hizo un milagro de crear pan de la nada, cuando hizo la multiplicación de los panes. Pero ya no lo hizo para demostrar nada, lo hizo por compasión, para alimentar una multitud que tenía hambre. Ese milagro fue una demostración del poder de Dios, un testimonio de su amor, aunque también pasó que en ese tiempo algunos se confundieron y lo empezaron a buscar a Jesús, a buscar la manifestación en lugar de buscar al autor del milagro, ¿no? Y Jesús no se los dejó pasar, los confrontó y les dijo, sí, ustedes se quieren llenar la panza, pero no quieren llenar su espíritu. Y no va así la cosa, ¿no? Así que el criterio de Jesús ya estaba marcado en ese desierto y siguió, ¿no? La prioridad siempre fue él, fue el reino de los cielos y después entonces las demás cosas son añadidas y no al revés. La segunda tentación, entonces, el diablo, a mí me hace, ¿vieron el correcamino? ¿Se acuerdan el coyote y el correcamino? Porque el coyote hace de todo y él siempre le sale todo mal. Bueno, siempre la intentó todas y le salieron todas una peor que la otra. Y le van a seguir saliendo mal, gracias a Dios y por gloria de él, ¿no? Amén. Pero miren lo que le dice. Porque la seguía, quería voltear realmente y derribar, porque ya se la veía venir, que Jesús le iba a quitar todo lo que él estaba disfrutando, entre comillas, ¿no? Entonces le muestra los reinos del mundo y le dice, yo te daré poder, es la segunda tentación, ¿no? Te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados, cosa que fue cierta, porque él se las usurpó a Adán, y yo puedo dártelos cuando yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos.
Sí, claro. Si te arrodillás delante de mí, te doy los reinos. Claro, él sabía que Jesús iba a ser rey. Y bueno, toma un atajo, vení, yo te lo doy, quedamos bien, vamos mitad y mitad. ¿Sería argentino el diablo? No sé, pero vamos mitad y mitad. medio corrupto, ¿no? Bueno, bastante. Padre de corrupción y de mentira y ladrón, así que imagínense. El diablo le ofreció la gloria de los reinos del mundo y la autoridad sobre ellos, pero Jesús no se arrodilló delante de él. No nos arrodillemos delante de las cosas de las tinieblas, aunque nos vaya la vida en ellos, chicos. Él le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también toma una referencia de un pasaje que está en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 6. Y justamente en ese capítulo 6, léanlo después, es el capítulo donde dice que reitera, ¿no? Esto de, oye Israel, Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios con tu corazón y toda tu mente y tu alma, que Ricky predicó hace un tiempito, ¿no? Que lo reamarás, que lo amarás con todo. Y a Él solo lo vas a adorar. Así que no me vengas a mí a quererme hacer arrodillar delante tuyo. Era una tentación muy astuta, porque el diablo le había robado la autoridad sobre el mundo que Dios le había dado a Adán cuando ellos pecaron. Entonces le quitó al hombre y a la mujer, ¿no?, la potestad que Dios nos había dado. Y Jesús venía a recuperar esa autoridad. Entonces la oferta del diablo era que le iba a devolver todo eso, pero se tenía que inclinar ante él. El enemigo quería lo que siempre quiso, que fue ser adorado y usurpar la gloria de Dios. Pero Jesús solamente adoraba al Padre y sabía que iba a tener autoridad, pero esa autoridad le iba a ser dada a través de la cruz. En esa tentación estaba en juego el reino de Dios, nada más y nada menos que eso. Pero Jesús no cayó en la trampa. Después que murió y resucitó, ahí Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Se la había ganado en donde tenía que hacerlo, en la voluntad del Padre y a través del sufrimiento de la cruz, no con un atajo o con un arreglito ahí con el diablo, tal luego, ¿no? Y el tercer intento, porque no se quedó tranquilo, otra peor. Ahora sube la apuesta y dice, quiere convencer a Jesús por medio de la propia palabra de Dios. Y esa es otra que viene haciendo desde el principio. A Eva la envolvió diciéndole, con que Dios les dijo, y le dijo algo de las cosas que había dicho Dios, pero todas revueltas, enredadas, como hace siempre. Ay, gracias. Muy amable. Como hace siempre él. Porque, cuidado, hermano, por eso, insisto de nuevo, lea la palabra y léala bien, porque hay mucho charlatán suelto, mucho hijo del diablo suelto, mucho falso profeta, eso está profetizado y Jesús dijo que iba a ser así hasta que Él venga en los últimos tiempos, donde se tergiversa la palabra, donde se da vuelta, se toma un pedacito de la palabra, pero se le agregan condimentos que no tienen nada que ver y nos pueden hacer confundir. Es muy sutil a veces, porque por ahí el diablo a una persona que ya está en la iglesia, que está sirviendo al Señor, que es creyente, que ya tiene cierta madurez, no te va a enganchar con cosas muy grosas a lo mejor, pero va a ir con lo más sutil, que va a tratar de afinar cada vez más la puntería. Entonces nosotros tenemos que saber tomar esa espada, ¿no?, que el Señor nos da y esas armaduras que Él nos concede. Entonces, ¿qué le dice? Lo lleva arriba del templo, ¿no? Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, y es verdad, está escrito en el Salmo 91, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Claro, sí, agarró el versículo, pero le dio la interpretación que le pareció a él, ¿no? Bueno. Lo desafía, si soy hijo de Dios, vení, demostralo, arrojate desde lo alto del templo, entonces volás ahí como si fueras Superman y todo el pueblo te va a aplaudir y entonces vas a tener fama y fortuna y vas a tener todo lo que vos querés y bla, 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 ¿no? Yo lo digo así, pero realmente
perverso, porque es lo que hace, tratar de buscar nuestro orgullo, nuestro amor propio, darnos salidas por otro lado que no son los que Dios quiere, y nos engancha, nos engancha, si no tenemos cuidado nos engancha. Pero a Jesús no, Quería que Jesús conquistara a la gente por medio de manifestaciones de poder espectaculares que podrían sorprender, pero además le estaba proponiendo que manejara las fuerzas celestiales para exhibirse. No es para eso. Jesús jamás iba a usar lo sobrenatural fuera de la voluntad de Dios y menos desafiar o tentar poniéndolo prueba a Dios. Entonces le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no probarás. No desafiarás al Señor tu Dios. También tomado del libro de Deuteronomio. Así que una segunda enseñanza también para nosotros es que los dones que nos dio el Señor en el Espíritu no son para uso personal, no son para nuestro ego, para nuestro prestigio, son para edificación de la iglesia. Así que cuando vayas a ejercer el don que Dios te dio, sea sanidad, sea servicio, sean lenguas, sea profecía, no es para que los demás nos admiren, ni para que nos agradezcan, ni para nada. Es para gloria de Dios, y para amor a los hermanos, a las personas que van a ser beneficiadas por ese don quizás. Tienen que ser aplicados estrictamente como dice la palabra, porque a veces somos poco cuidadosos con aquello que hemos recibido del Señor. Un don es algo santo, porque proviene del Espíritu de Dios. Debe ser cuidado, practicado con reverencia y temor del Señor, y con amor a las personas. No seamos negligentes en estas cosas. Hermanos, perdón, pues unas caritas tienen, veníamos todos con gozo y yo les estoy, pero miren, les aseguro que si yo hablo así, no quieran pensar esta semana, porque me debía decir a Ricky que no predico más, porque cada vez que predico después tengo que ponerme a hacer todo lo que prediqué, así que, y si no, ¿qué estoy haciendo acá? Y realmente meditar en esto, porque muchas veces es como que salimos con el envión a derribar la muralla, qué sé yo, y pasaron unos días y pasamos por abajo de la mesa, ya viste que no me diga que me pasa a mí sola, ¿no? Entonces, bueno, el Señor dice, pará, enfócate, dale, seguí, no seamos negligentes. El apóstol Pablo, el otro día nos hablaba Gabino, tuvo que sufrir muchas cosas, ¿no? Para ser ese gigante espiritual que fue, ¿no? Era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero viene todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para ser, pues, qué lindo, los milagros y todo, sí, pero todo el tiempo de oración y de entrega que él tuvo dieron ese resultado, y Pablo tuvo que reprender con bastante... les dio bastante a la gente de Corinto, que era una ciudad una iglesia donde la gente tenía abundancia de dones, no les faltaba ningún don, y sin embargo los estaban usando mal, ¿no? Entonces dice, si lo hacen sin amor, son como un metal que suena y hace ruido nada más. Lo opuesto a la actitud del Señor, porque Él tenía todos los dones, Él tenía la plenitud de todos los dones que a ustedes se les pueda ocurrir, pero siempre los ejerció y los practicó con amor a la persona y con una reverencia absoluta y a la voluntad de Dios, ¿no? Así se hacen las cosas, porque el Espíritu no nos va a permitir tampoco hacerlos de otra manera. Fíjense la progresión para concluir con estas tentaciones, ¿no? Nos muestra esta progresión las artimañas del enemigo, ¿no? Trató de buscar lo vulnerable en el cuerpo, en su mente y en su espíritu. Fue progresando en esas cosas y fracasó en todas. Fracasó con todo éxito, ¿no? Y se tuvo que ir. Dice que lo abandonó por un tiempo. O sea que después lo estuvo ahí tratando de molestar al Señor en todo lo que pudo, creyendo que inclusive había tenido éxito cuando él pensó que lo había hecho matar a Jesús, aunque en realidad Jesús había dado la vida voluntariamente. Entonces, en el desierto, hermanos, en el desierto se aprende. Esos días en el desierto fue un tiempo de despojarse del ego, de toda vanidad humana, y allí Jesús empezó a morir y pudo manifestar absolutamente la plenitud del Espíritu. Fíjense que dos términos tan contradictorios, por un lado muerte y por otro lado plenitud de vida.
muerte interna, muerte de lo carnal, muerte de las aspiraciones, muerte del pecado y vida eterna, vida plena, vida con un gozo que va más allá de cualquier circunstancia, una paz que va sobre todo entendimiento, una presencia de Dios que cada vez se siente más. Es tremendo. Estas grandes aparentes contradicciones son las que hacen tan sabroso el reino de los cielos, ¿no? Y que nos hace decir, porque la gente que nos escucha debe decir, esto es tan loco. ¿Qué van a morir? ¿A morir al yo? ¿Cómo? ¿No? Y no, es lo mejor, es lo mejor. Porque no es que el Señor quiere que seamos unos autómatas y que guardemos el cerebro en el ropero y que no pensemos más y que seamos unos zombies ahí. No. Nos toma lo que Él puso en nosotros y lo lleva a un nivel mucho mejor que el que nosotros podíamos hacer por nuestros propios medios. Él nos ve como una obra terminada, nos ve como Él nos pensó y nos lleva a eso si nosotros dejamos, ¿no?, el barco, como decía Gabino el otro día, que vaya para donde el Señor quiere. Fíjense que los discípulos dejaron todo para seguir al Señor, ¿no? Pero no todos lo hicieron, ¿eh? Hay varios casos que mencionan los evangelios. El joven rico, por ejemplo, fracasó porque no pudo despojarse de sus riquezas. Estos que lo seguían para obtener cosas, para que le diera más pan, que querían seguir comiendo pan gratis, Jesús los sacó corriendo, ¿no? Bueno, no, se fueron. Cuando Él los confrontó, lo abandonaron, se quedaron los 12 discípulos, nada más los apóstoles. Ese estudioso de la ley que se acercó para hacerle preguntas bueno, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos, pero se ve que no entró, se quedó ahí en la puertita nomás. O sea, hubo gente que intentó, que coqueteó queriendo estar con el Señor, pero no siguió. Pero los discípulos continuaron, a pesar de sus fallas y sus errores, ellos continuaron porque vieron en ese maestro ese espíritu, ¿no?, que lo impulsaba y que ellos después tuvieron y fueron impulsados también. Así que si no bajamos la guardia y nos dejamos llegar, vamos a poder disfrutar de ese viento del Espíritu que nos lleva, ese fuego purificador. Vamos a poder quitarnos de encima todas esas escorias, ¿no?, del mundo y entonces nuestra personalidad el Señor la va a ir forjando a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El carácter de Cristo se va a ir formando en nosotros. Pero es todo un proceso, ¿eh? En estos amores, como dice la canción, que hay que quemar en el altar, son esos lastres que tenemos a veces. Y hay veces que nos cuesta, hermano. Yo siempre doy el ejemplo ustedes saben que yo nací en Rosario, y ya lo conté varias veces, pero para el que no lo escuchó, pues va a ser la primera vez. Las calles, cuando llueve, es un barro cremoso, pastoso, así que en esa época, cuando yo era chica, encima los autos no eran como ahora, eran esos mamotretos que había antes, y con mi abuela espiábamos siempre por la ventana, esas ventanas con celosías que tenían como una ventanita así, entonces chusmeábamos todo lo que hay en el barrio. Y 2x3 se quedaba alguno enfrente de mi casa, calle de tierra, y ¿qué hacía el ansioso? Querer acelerar, lo peor que podés hacer, el auto, la rueda empieza a dar vuelta y se hunde cada vez más. Y yo siempre pienso, ¿cuántos cristianos son así? Que da vuelta, pero está siempre en el mismo lugar. Entonces, hermano, deja que el Señor te saque del barro y entonces sí vas a poder acelerar, porque a veces queremos nosotros movernos y lo único que hacemos es caminar como el hámster, ¿no? Siempre en el mismo lugar. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que crezcamos, quiere que sigamos subiendo en ese camino que Él nos dio. Dice Filipenses 2, 5, 8, que haya en ustedes, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace poco predicó Ricardo sobre este pasaje también, ¿no? Se despojó a sí mismo. En ese desierto Él se despoja de todo y toma todas las cosas, porque no es despojarse por despojarse, sino que es como cambiarse, ¿no?, el vestido sucio y ponerse este vestido nuevo, revestido de lo que el Señor tiene para nosotros. Este despojarnos interiormente es el principio de la plenitud, porque tenemos que sacar toda esa basura para que pueda
entonces en nuestro corazón habitar, que nuestro corazón sea un nido donde el Espíritu pueda habitar. Cuando decimos ven a habitar este lugar, que Él no esté contristado, que Él no esté triste porque ve cualquier cosa en nosotros, sino que nuestro corazón sea un hogar habitable, grato, para que el Señor pueda estar en nosotros. Mira cuántas cosas hay para aprender del desierto, ¿eh? ¿Qué tal? Jesús aprendió obediencia y salió del desierto lleno y fortalecido por el Espíritu Santo. Y miren cuánto que necesitaba esa fortaleza, que la primera experiencia que tiene después de eso, que va a Nazaret, cuando él hace esa maravillosa declaración diciendo que es el Mesías, la gente de Nazaret lo quiere apedrear y tirarlo por la montaña. Así que se tuvo que enfrentar. No nos asustemos si la llenura del Espíritu nos lleva a tener oposición también, porque va a haber esta confrontación con las tinieblas. No se terminó en ese desierto, sigue. Él lo primero que tuvo que afrontar fue la falta de fe y el rechazo de gente que eran sus amigos, seguramente, gente de su propio el pueblo donde él se había criado. Porque tenemos que atravesar procesos. Entonces, nosotros a veces nos entusiasmamos viendo los relatos, y está bien que nos entusiasmemos, de avivamientos, de misioneros que tienen unos testimoniazos tremendos. Voy a decir, wow, mirá lo que hizo este hermano, liberaciones, sanidades, milagros y demás. Pero a veces lo que estamos viendo es el final de la historia. No estamos viendo todo el tiempo que esa persona, ese misionero, se pasó de rodillas, estuvo en ayuno, estuvo en su desierto, ¿no? En presencia del Señor, y entonces están los resultados después. Nosotros queremos ya enseguida el resultado, pero no nos gusta que las rodillitas se nos llenen de callos, ¿no? Bueno, cuando vemos un partido de fútbol, les gusta el fútbol, ¿no? A todos. ¡Ay, qué lindo! Salimos todos a gritar el gol, pero hay que estar en el entrenamiento, ¿no? Todo el esfuerzo que se hizo para que después, bueno, sí, haya un éxito en el juego o en lo que sea que estamos viendo, ¿no? Un duro entrenamiento previo fue el que tuvo Jesús en el desierto, y posiblemente nosotros también lo tengamos que tener. Es el precio de esa llenura, es el costo de la llenura, pero que vale la pena, no les quepa la menor duda. Jesús trabajó en los negocios del Padre, amó con amor eterno a las personas, predicó, enseñó, bendijo, y fue el único que se atrevió a decirle Abba a Dios. Abba, papá, papito. Había un concepto de padre en Israel, Dios Padre, pero como que no lo tenía muy claro. Pero él le decía, voy a hablar con mi papito. ¿Se imaginan en hebreo, no? Voy a hablar con Abba, le decía a los discípulos. Y fíjense cómo habrá sido su vida de oración, que los discípulos no le pidieron que le enseñara a predicar, no le pidieron que le enseñara a echar demonios ni nada. Lo aprendieron en la práctica, ¿no? Con él, pero sí le pidieron que le enseñes a orar. Por eso tenemos el Padre Nuestro. Porque vieron, Jesús, ¿qué hace? ¿Cómo ora? No oraba con esos recitados que hacían ellos, oraba realmente, charlaba con el Padre, compartía con él. Era una relación realmente de padre e hijo. Y los discípulos querían eso también. ¿Y nosotros qué les parece? También, ¿no? Bueno, después de esos días en el desierto, él siguió librando sus batallas, y entonces, como decía recién, una de las armas fue la oración. Ahora, pasaron 3 años de todo esto y llega ya el tiempo, el cumplimiento del tiempo, cuando él tiene que encarar directamente el camino de la cruz. El jardín, la última batalla de Jesús. Esa primera en el desierto, ahora esta última en el jardín. En Mateo 26 dice que después que habían comido la última cena, hay un niño llamando madre, por favor, esa mamá. Bueno, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y le dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Hermano de músicos, necesito un poco de ayuda acá. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mire lo que dice el Señor, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento.
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Después llegaba a este punto final, ¿no? Los pies de Jesús que habían pisado el polvo de los caminos, sus manos que habían tocado enfermos, habían sanado a tanta gente, sus palabras que habían traído enseñanza, consuelo, las palabras del reino de Dios, la enseñanza que él había llevado día a día en sus predicaciones. Pero ahora llegaba la hora de culminar su ministerio, ¿no? Y Jesús sabía que iba a la cruz. Entonces, después de la cena, dice que se va a este huerto de los olivos. Y yo estaba escuchando un documental de un hombre ahí en Israel, que se puede visitar hoy lo que ha quedado, del huerto de los olivos. Y este hombre explicaba que había una prensa ahí, porque ahí se hacía aceite de oliva con las aceitunas, y que dice que las ponían a las aceitunas en unas bolsas, las quebraban primero, y ponían una bolsa encima del otro, y iba saliendo entonces por presión el aceite, ¿no? Por una presión natural. Y entonces dice que ese primer aceite, el aceite virgen que se le llama, era ofrecido a Dios. Después se seguía presionando más para sacar más aceite, pero ese primero era. Y este hombre decía algo muy interesante. Jesús en ese huerto sudó sangre. Dice, esa primera sangre que salió de su cuerpo fue la primicia, de la sangre que después iba a derramar en la cruz. Tremendo, ¿no? Porque ahí el Señor libró esta batalla terrible consigo mismo también, ¿no? Ahora, porque él dice que se empezó a angustiar hasta la muerte, angustiado. ¿Qué? ¿Tenía miedo Jesús? ¿Les parece a ustedes? ¿Por qué se habrá sentido así? Él tenía una gran tristeza y angustia, pero no por miedo a la muerte, porque él ya venía preparado para esto, ¿no? Él ya sabía esto. Es que él se iba a poner en lugar de los pecadores, de vos y de mí, de todos los pecados de la humanidad. Y iba a recibir todo el castigo espiritual que los pecadores merecíamos. Dice que él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Se imaginan? ¿Por qué él cargó el pecado? Vos decís, bueno, pero yo tan malo no soy, tanto pecado no tengo, no hice. Pero él cargó el pecado tuyo, el mío y el del más asqueroso, inmundo pecador, violador, asesino. Todo el pecado del mundo, él lo cargó. Dios vio en ese momento, Dios vio a Jesús en la cruz como el más asqueroso pecador. Así lo vio Dios, de tal forma que hasta Dios lo abandonó. Él sabía que iba a pasar todo eso, por eso su llanto, esa conmoción que él tenía. Iba a enfrentar el castigo en el cuerpo, la humillación en su espíritu también, porque lo escupieron, lo denigraron, lo acusaron falsamente, tuvo que soportar todo eso, y encima el peor de los infiernos, porque iba a cargar con este pecado de todos nosotros, iba a ser abandonado por el Padre. Y por eso él le dice, que pase de mí esta copa. ¿Y qué es la copa? La copa es el símbolo del juicio de Dios. En el Apocalipsis, por ejemplo, habla de las copas de la ira de Dios, y en varias partes de la Biblia también. Esa era la copa que iba a beber Jesús. No era que iba a tomarse un vaso de vino. Esa copa era la ira de Dios, el castigo de Dios que nos merecíamos nosotros. Se iba a convertir en ese momento en enemigo de Dios. Iba a beber ese castigo del Padre para evitar que nosotros tuviéramos que tomar ese castigo. De allí surgía su angustia. No era cobardía, no era miedo, sino la decisión que este ser tan santo y puro, el ser más puro que pisó este planeta, iba a tener que ofrecer por amor a nosotros, ¿no? Para soportar este castigo. Muchos siglos atrás, en otro jardín, la decisión de la primer pareja de desobedecer al Padre le trajo a la humanidad el horror de la muerte espiritual y la separación de Dios y la humanidad a causa del pecado. Pero esa noche, en ese huerto, el segundo Adán, que es Cristo, el Hijo del Hombre, proclama que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hay un autor que dice, no tu voluntad, sino la mía, cambió el paraíso por desierto y trajo Edén a Getsemaní. Pero ahora, no mi voluntad, sino la tuya, trae angustia al hombre que ora, pero transforma el desierto en el reino y trae al hombre de Getsemaní
a las puertas de la gloria. Señor, bendito seas. Esa noche, en ese lugar, Jesús vence la última batalla y comienza el proceso de derrotar para siempre al enemigo y de obtener la libertad para todos nosotros. Gloria a su nombre, bendito Señor. Los discípulos se durmieron. ¿Qué grupo de intercesores más plomo, no? Se durmieron. Dice este documental que estaba viendo que, bueno, dice, lo que pasa es que en las Pascuas se tomaba vino y no era usar solo el vasito ese que tomamos nosotros en la Santa Cena, se tomaban varias copas de vino, estaban cansados los muchachos que se palmaron ahí. No veían lo que el Señor estaba sufriendo, no, lo entendieron después, ¿no? Pero el Señor libró la batalla de oración y la ganó. Las armas más letales para la lucha espiritual son las que usó el Señor: la palabra de Dios, la obediencia y la oración. Si vos tenés esas armas, sos imbatible, no por tu fuerza, sino por las de Dios. El Espíritu que lo llevó al desierto y allí venció la primera batalla, y en el jardín del Getsemaní libró la última batalla. Si algo de apego a las pasiones humanas le quedaba, esa noche volvió a vencer y el Espíritu que moraba en él lo levantó para afrontar el camino de la cruz. Cristo, la plenitud. En Cristo está toda la plenitud, decíamos hace un ratito. ¿Queremos esa plenitud? Ahora lo vamos a pensar 2 veces, ¿no? Porque, a ver, si para la plenitud tengo que pasar por el desierto y por el huerto de Getsemaní, me parece que más de uno. Bueno, me voy. El desierto no necesariamente tiene que ser un tiempo de dificultades, a veces lo es. Puede haber pruebas, puede haber cosas que nos pasan, problemas. Pero también pensémoslo como una escuela, el lugar donde estamos a solas con Dios, sin cosas que nos condicionen de este mundo. Antes de ser tentado, Jesús estuvo 40 días de ayuno, 40 días de ayuno, porque decimos, bueno, si estuvo tentado por el diablo, pero estuvo 40 días de ayuno orando con el Señor, con Dios. Estuvo en plena comunión con el Padre y fue voluntariamente al desierto. No es que el Espíritu Santo lo empujó, lo guió, pero él fue voluntariamente, siguiendo lo que le indicaba. Entonces, pensarlo como una escuela, como un entrenamiento, una preparación para la misión. Es un lugar de profunda comunión con papá. Un lugar donde vas a fortalecer tu espíritu, porque la carne la va a pasar mal, pero cuando tu carne se alinea con el espíritu, bueno, joya, ¿no? Ahí estamos, pero bárbaro, genial, Empezamos a andar, a entender, a ver más, a tener visión espiritual, a entender más los caminos del Señor. Y vas a empezar a gozar de una vida espiritual de plenitud en el Espíritu de Dios, tu maestro, tu entrenador. No confundamos el desierto con nuestras debilidades, ni tampoco con nuestra falta de compromiso. Esas son cosas que tenemos que resolverlas y ya dejarlas de lado, ¿no? Basta. No podemos estar, como decía recién, en la rueda del auto, siempre así, nunca puedo salir de este pecado. Bueno, dale, salí, hermano, porque no vas a salir solo. Primero que tenés un montón de hermanos acá y hermanas que te pueden ayudar. Y tenés el Señor de los señores, el Dios maravilloso, el creador de todas las cosas, que te puede sacar del pozo en el que estés. Entonces, no hay excusas. No hay excusa, porque nosotros somos los argentinos somos muy excuseros, se dice, o excusados. No, porque lo que pasa que que mi mujer, que mi marido, que mi hijo, que mi pasado, que mi abuela. No, hermanito, sos vos en tu desierto delante del Señor y no hay tu tía. Listo, cortala. El Señor te lo dice y me lo dice a mí, te lo dice a vos. Pará un poco y empezá a seguirme en serio. Porque si lo empezamos a seguir en serio, el Espíritu de Él, agárrense, ese cuadrito ahí que tenemos, el cuadro del Espíritu, me va a quedar pero hecho un poroto, te aseguro, el temblor del Pentecostés, pero tremendo, porque el Señor se mueve y si nosotros vamos hacia donde va Él le encara y nos lleva también con Él. ¿Eso queremos? ¿Sí? Amén, amén. Entonces, pueden venir tentaciones, pueden venir pruebas, pueden venir desafíos, pero vamos a estar llenos del poder que se necesita para superar todas esas batallas. El Maestro lo hizo y nosotros podemos hacerlo si se lo seguimos a Él. Entonces, no se puede vivir la vida de Cristo
sin morir a tu propia vida y sin estar lleno del Espíritu. No. Hay un libro de Watchman Nee. Watchman Nee era un pastor chino que escribió un montón de libros y que fue encarcelado por ser cristiano y pasó una vida de tortura porque por el pecado de ser cristiano, era un delito en su país y bueno, murió en la cárcel. Pero escribió varios libros y entre El hombre espiritual es uno de ellos y el otro es La vida cristiana normal. Y él dice que la vida cristiana normal es la vida en el Espíritu. Nosotros nos parece que vivir en el Espíritu y es para los grandes, una anacondia, qué sé yo, un predicador famoso. No, hermano, para mí es la vida llena del Espíritu. Para vos, para el niño, para el viejo, para nosotros. Está ahí, la tenemos que agarrar, nada más. Entonces, entregate, deja todo a los pies de Cristo. Te voy a pedir ahora que pienses, entonces, que esto no es una decisión a la ligera. Pensalo, porque es tu vida la que está en juego. ¿A qué cosas tenés que renunciar? ¿A qué cosas tengo que renunciar? Pensalo un poquito. ¿Qué es lo que Él te pide que le entregues? El tiempo, relaciones, proyectos. ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? Que vos sentís que esa cosita esto me está diciendo el Señor. ¿A qué te está llamando? ¿Tenés un llamado para hacer cosas para Él? ¿Te está llamando para servir a los chicos, a los grandes, a los viejos, a los pobres? ¿Te está llamando el Señor para eso? ¿Te ha dado don de misericordia? ¿Te ha dado don de ayudar? ¿Te ha dado don de enseñar? ¿O aquel que Él puso en vos de pastorear, de cuidar al otro? ¿Te dio dones el Señor? Y si no te los dio, ¿le preguntaste cuál es? Porque Él lo da a todos. ¿Qué cosas sabías que Él quería de vos y le estuviste negando? Y te das cuenta que se lo tenés que dar. Si te decidís a entrar en esa escuela del Espíritu, no lo dudes más. La escuela del Espíritu no se hace por Zoom, es presencial, se hace día a día delante de Él. No hay que cursarla en una escuela, en una institución, sino que se cursa acá, en el corazón con el Señor. Es entre vos y el Señor, en espíritu y en verdad, despojado de todo, con la mirada puesta en Él. Hermanos o hermanas, si tenés una decisión y querés tener la llenura del Espíritu, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que vengas acá adelante. O si querés arrodillarte, si el hermano puede acompañarnos con la música. Si querés tener, no importa si sos hace mucho tiempo que estás, inclusive no le voy a pedir que vengan a los hermanos de intercesión a orar por vos, porque a veces me pasa a mí que yo quiero pasar y tengo que venir a orar por otro. Ahora le voy a pedir que el que tenga ganas de tener la plenitud del Espíritu, que pase acá delante del Señor y vamos a orar por todos nosotros. Ponete de pie si querés la llenura del Espíritu y vení al altar. Vení, que vamos a pedirle juntos, porque yo también me voy a poner junto con ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Señor, precioso Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, hermana. Queremos tu llenura, Señor. Queremos estar llenos de vos, Señor. Queremos que esta vida nuestra, como la estamos llevando, vos la cambies, Señor. Vos nos muestres esos caminos que tenés para nosotros, porque sabemos que hay más y más y más. Que en tu reino hay abundancia de paz, que en tu reino hay abundancia de bendición, que en tu reino, Señor, somos plenos, somos plenos. Señor, ya queremos renunciar a todo pecado, a toda cosa que nos está deteniendo, a prejuicios, a cosas de nuestro pasado. Señor, si tenemos algo de cosas que perdonar a alguien que nos ha hecho daño, Señor, danos amor, Señor, danos esa fortaleza para perdonar y
para seguir adelante. Señor, aquellos que están luchando con situaciones en su familia, en los matrimonios, oh Señor, obra en esas casas, Señor, obra en la familia de cada uno de nosotros. Trae a este lugar a aquellos esposos, aquellas esposas que no quieren estar a tus pies. Cambia, Señor, el ambiente de las casas, de las familias, Señor, que realmente en tu presencia se terminen las discusiones, se terminen los malos momentos y se renueve el amor. Renueva, Señor, el amor en cada matrimonio que está aquí presente, Señor. Renueva el amor en las familias. Reúne a los padres con los hijos, Señor. Pone perdón en el corazón de las personas, Señor, porque sabemos que hay dolores de cosas que vienen del pasado y son tan difíciles de superar, Señor, que mis hermanos, que yo también, todos sepamos que no estamos solos, que sintamos tu presencia, Señor. Señor, por los hermanos que están pasando por cuestiones de salud, sabemos que hay varios que están con problemas. Oh, Señor, pone tu mano de sanidad, que tu obra se ponga en pie, Señor, y toma esta iglesia, Señor. Somos una iglesia pequeña, no somos muchos, pero tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Te amamos, Señor, y queremos seguir ese camino hacia donde vos digas, de la plenitud completa, tremenda. Queremos absorber ese reino de Dios y llevarlo con nosotros a todo lugar donde nos vayamos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te honramos. Doy gracias a esta iglesia, Señor, te doy gracias por nueva vida, doy gracias por cada vida que está aquí, Señor, por cada hermano que está buscándote, Señor, y que en esta noche, en esta semana, Señor, vos les hables a todos, nos hables en sueños, nos hables en el momento de leer tu palabra, nos traigas revelación, nos traigas entendimiento, nos traigas, Señor, la palabra que tenemos que darle a aquel que te necesita, la ayuda que tenemos que llevar a aquel que está necesitado, porque para eso nos llamaste. Gracias, Señor, te bendecimos, te bendecimos. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Bendito Dios, bendito Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga.